A continuación, Victoria Sendón, que es doctora en filosofía, escritora, activista feminista, fundadora de Matria y del Vindicato, con una larga trayectoria en el mundo de la creación artística y al mismo tiempo la máxima referente española del llamado feminismo de la diferencia, va a desarrollar la cuestión de nuestra agenda desde precisamente esta perspectiva. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Vale. Bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias a las organizadoras por haberme invitado. Muchísimas gracias a las que están al otro lado en el espacio virtual. Y bueno, pues gracias también a las compañeras aquí arropándonos unas a otras. En un momento realmente muy difícil para el feminismo. Que no es que se llame feminismo, es que es feminismo. Bueno, primero les tengo que contar muy brevemente la génesis de lo que voy a decir. Primero hice una conferencia, bueno, una charla con muchos conceptos, un glosario muy bien determinado para que todo quedara muy claro. Y bueno, yo estaba fuera, estaba en mi casa, fuera de Madrid, y he venido a Madrid y estoy en casa de una amiga. Y el otro día, hace un par de días, digo, bueno, te voy a leer la charla a ver qué te parece. Bueno, se durmió. ¿Qué quieren que les diga? Se durmió. Y yo dije, ¿cómo? Tengo que cambiar esto inmediatamente. Entonces hice toda una charla, más en plan relato, contando qué era el feminismo de la diferencia, cómo se había originado, cuál era la diferencia con las de la igualdad, en fin, como otra corriente distinta, pero que podían confluir. Bueno, una serie de historias. Y entonces ya ayer digo, bueno, te voy a leer la nueva. Se lo leí y me dijo, no, sí, está mucho mejor y además la entiendo muy bien y tal. Bueno, tercera versión. Anoche yo no podía dormir. Me daba la sensación como que había algo escrito, pero que estaba fuera de mí. Porque yo siento este momento como muy tremendo, muy peligroso. A lo mejor soy bien exagerada, a lo mejor soy una apocalíptica, pero lo siento así. Y entonces, bueno, no podía dormir, me levanté, cogí un cuaderno y a mano, empecé a escribir de un tirón todo lo que me salía. Todo lo que me salía. Bien. Entonces, ya digo que tengo un cuaderno delante lleno de tachaduras, igual me confundo en alguna palabra, en fin, se van a tener que aguantar, pero es la última versión de lo que siento, no de lo que pienso, porque lo que pienso, bueno, puede estar en cualquier contexto, pero en un determinado contexto tiene que estar también lo que sientes. Bien, pues me habéis pedido la agenda feminista desde el feminismo de la diferencia. Y lo único que puedo daros son un poco los principios de lo que sería una agenda de un feminismo que nunca ha sido mainstream y que no se ha podido llevar realmente a cabo, salvo en algunos reductos muy concretos, como ha podido ser las italianas de Milán, etcétera, etcétera, ¿no? Es la primera vez que siento que una charla sobre feminismo no es sobre feminismo, sino sobre una gran crisis de civilización. Es la primera vez que siento que esa agenda ya cerrada, que algunas dicen, bueno, yo creo que no puede ser, no podemos conformarnos a seguir insistiendo una y otra vez en los mismos temas que más que liberarnos de algo, nos van a llevar a un naufragio, a todos iguales, a hombres y mujeres, en ese barco que nos lleva ¿a dónde? Por eso estoy tan inquieta, a la deshumanización, al transhumanismo. Y que las mujeres, un barco, deberíamos abandonar, las feministas, y buscar otro horizonte, el horizonte de la evolución y no del colapso. Bueno, esto tiene que ver con las estructuras disipativas de Prigogine, que dice que en momentos así de crisis, en las bifurcaciones, una de dos, o tomas el camino de la evolución
o colapsa, el sistema colapsa. Y eso es lo que yo estoy sintiendo. O sea, que el sistema puede colapsar en cualquier momento. Bien, es la primera vez que siento que los temas que nos ocupan no son más que una cortina de humo que nos están distrayendo de algo mucho más importante y tremendo que no estamos percibiendo. Quería contaros cómo el feminismo de la igualdad y de la diferencia parten de distintas epistemologías y épocas de marcos intelectuales, ¿no? Uno parte de la modernidad, la igualdad, y el otro de la posmodernidad. Y eso implica diferentes presupuestos, diferentes modos de abordar los problemas. Y que la igualdad simplifica, mientras que la diferencia los problematiza todavía más, porque las cosas no son simples, ya que en los sistemas complejos la simplicidad no sirve. No sirve el modelo de la máquina para explicar el mundo, aquello de la res extensa y la res cogitans de Descartes. Son piezas, en las máquinas son piezas desmontables que pueden ser sustituidas por cualquier cosa. Yo creo que también lo del cuerpo equivocado tiene que ver con la res cogitans y la res extensa, ¿no? Como que una res cogitans, un alma, cae en un cuerpo que no era el que buscaba. Pero en fin, bueno, el paradigma de la máquina, mientras que el paradigma ya de la posmodernidad es el organismo complejo y es un paradigma holístico en el cual no podemos separar nada de nada. El feminismo tampoco lo podemos separar de nada. El feminismo no es una lucha contra el machismo, es un cuestionamiento y una confrontación con el patriarcado, que es un sistema global que abarca lo mismo la economía que la cultura, que la política, que la religión. Por eso no me puedo basar en nada de lo ya pasado, sino abordar las cuestiones desde otro lugar. Y ese otro lugar es distanciarnos de aquello que decía Beauvoir de él es lo absoluto, ella es lo otro. La aspiración es, pues, acercarnos al modelo ese de lo absoluto masculino y ser lo mismo con él. Para mí, para el feminismo, la diferencia en absoluto. Esto nos llevaría a una igualdad desastrosa. Tenemos que poner en valor lo que decía Lucy Irigaray, que es un poco la fundadora de este feminismo de la diferencia. Decía, el universal es dos, es mujer, es hombre. Y ese universal que también somos está sin realizarse en la historia. Los hombres han realizado, están realizando su historia, ya sabemos lo que han realizado. Nosotras no. Todavía no hemos actuado como sujetos, como sujeto universal, que forma parte de esos dos. Y ese universal que también somos, ya digo, está por ver qué futuro tiene. Las mujeres, sin duda, como hembras de la especie humana, partimos de una identidad sexual propia, cierta, de la que disentimos sin ningún fundamento, pero que tampoco es nuestro destino final, ojo, porque es una identidad en evolución dialéctica, que por distintos caminos hemos de mostrar al mundo, porque no somos las idénticas, sino las diferentes frente al macho y diferentes frente a nosotras mismas, lo que constituye nuestra alteridad, nuestro modo de ser, nuestros miles de modos de ser mujer entre las mujeres, ¿no? Y esa obra, esa expresión, ese protagonismo de las mujeres es lo que hemos de mostrar para liberar al mundo, a la sociedad y a nosotras mismas. Olvidémonos del modelo masculino, olvidémonos de los retos y las trampas que el patriarcado pretenden poner en nuestro camino. Esto de la identidad responde a dos preguntas distintas que se tienen que contestar de modo distinto. ¿Qué soy? Mujer. ¿Quién soy? Fulanita de tal y cual. Es decir, que tenemos que tener muy en cuenta, muy interiorizado cuál es nuestra identidad de mujer. Y sin embargo, saber que esa identidad personal y como sujetos está evolucionando continuamente.
Todo es mentira, todo es mentira. Y estamos viviendo en una burbuja feminista de la que nos tenemos un poco que liberar, porque aún no sabemos ni quiénes somos, ni de todo lo que somos capaces. Ese es nuestro reto. Yo a veces pienso que todo lo que está pasando también es una cortina de humo mientras pasan otras cosas importantes. El feminismo de la diferencia es una corriente cuyo tiempo ha llegado. Precisamente ahora, que nos quieren expropiar el sentido mismo de ser mujeres, arrancándonos hasta el nombre y con él nuestro sentido en la historia. La palabra mujer ya está maldita, está estigmatizada, salvo para decir las mujeres trans somos mujeres. Ahí sí, en el resto no. Hasta ahora lo que nos ha unido han sido nuestras opresiones, nuestra exclusión de la historia, pero esta historia ya no nos interesa, o más bien este modo de contar la historia, este relato. Dejemos atrás la victimización e invirtamos todos los indicadores. Ya no nos trae a cuenta contar y saber el número de mujeres que son prostituidas, sino el número de cabrones y prostitutos que las violan cada día. No hablemos, por favor, de trabajo sexual, porque todo trabajo implica medios de producción y aquí no hay medios que valgan, sino cuerpos que cada día son maltratados, humillados, violados. Igual que en la esclavitud, en que era el propio cuerpo del esclavo el que era poseído y apropiado por el amo. Además, si no invertimos los indicadores, los hombres pasan de todos estos temas, porque ellos oyen prostitución, bueno, eso es una cuestión de las prostitutas, violencia de género, sí, de aquel género. No, la violencia de género es del género masculino, pero no nos hemos dado cuenta que hay que invertir continuamente estos indicadores que nos engañan. Bueno, las mujeres desde antiguo, desde Aristóteles por lo menos, hemos sido un no varón, un varón castrado, al que le faltaba lo que él tenía y nosotras no. Pero es muy diferente, ojo, desde el punto de vista lógico con sus consecuencias, es muy diferente ser un no varón que no ser varón. Y ese no ser es nuestra principal fuerza, nuestro principal valor. Ese no ser un varón y ser una mujer con toda su potencia es lo que ahora, para mí, el feminismo reclama. Sin embargo, estamos entrando al trapo del transgenerismo y debatiendo algo que no tiene ni pies ni cabeza, como ha contado muy bien Cruz, que puede ser una tragedia, y todos lo sabemos. El problema no es que haya personas que no estén de acuerdo, que no se sientan bien con su sexo y quieran sustituirlo por el género contrario, porque ya sabemos que no se puede cambiar de sexo. Bien, habrá que atender a sus demandas del modo más sensato y generoso. Pero lo que tiene que quedar claro es que no vamos a regalar nuestra identidad de mujeres. No la vamos a regalar. Otra cosa es el transactivismo, que irrumpe como elefante en cacharrería para destruir no solo al feminismo, sino a las propias mujeres, a nosotras, que los hemos parido, y a los propios congéneres, como también ha dicho bien Cruz. Lo peor es que con su adoctrinamiento en las aulas están convirtiéndose en el flautista de Hamelin que arrebatan a nuestros niños y niñas con la melodía del generismo, cuando el género no es más que una categoría de análisis que no puede otorgar identidad alguna a nadie. Son dos planos incompatibles, completamente distintos. Quieren arrebatar, diríamos desde el feminismo de la diferencia, quieren arrebatarnos la obra de la madre, sus propios hijos. Y lo peor de lo peor es que Naciones Unidas, he estado leyendo documentos, me he quedado horrorizada. Naciones Unidas no solo es que se ha unido a esta locura, sino que la fomenta, la alienta y la ampara. Las Naciones Unidas, ese futuro gobierno mundial conchavado con la Big Pharma, con la Big Data, con la inteligencia artificial y los filántropos depredadores que quieren de hacer del mundo, de todos nosotros, su propiedad privada.
y no soy una conspiracionista, es que cuando hay una conspiración y la ves, pues simplemente la detectas. ¿Cómo luchar contra todo esto? Como hizo Antígona, que desobedeció las leyes de la ciudad, de Creonte, y actuó según la ley natural de la compasión con el hermano. Nuestra lucha más poderosa no puede ser solamente reformando las leyes, sino con la desobediencia civil, como hizo también Rosa Parks, no dejando su asiento en el tranvía, como hizo Gandhi en la India y como tendremos que hacer nosotras algún día no muy lejano. Es lo que propugnaba la feminista Carol Gilligan con su ética del cuidado y de la responsabilidad, tratando de modo diferente a los diferentes. Esa ética que Lawrence Kohlberg tachaba de muy femenina e inferior a la ética masculina de la imparcialidad y de la justicia. Esa ética que impone un mismo permiso de maternidad y paternidad como si fueran lo mismo. No son lo mismo. Esa ética de Gilligan se llama equidad, más allá de la igualdad imparcial. El feminismo de la diferencia es profundamente materialista, porque parte del cuerpo sexuado, mientras que la igualdad es un principio abstracto que tiene su fundamento en una justicia imparcial, pero lo suficientemente abstracto como para en un momento dado convertirse en un conjunto vacío en sí mismo. ¿Igual a qué? ¿Igual con quién? ¿Igual por qué? No olvidemos que tanto la palabra madre como materia vienen del vocablo latino mater. El feminismo de la diferencia tiene que crear su propia cultura, una creación cultural adulta, osada, profunda, lejos de infantilismos y de ocurrencias. Una cultura capaz de construir cosas tan de construir, no de construir, sino todo junto, de deconstruir cosas tan naturalizadas que ya las tenemos incorporadas como normales. Bueno, se me ocurren ejemplos. Casi todas nuestras ciudades están presididas por obeliscos, monolitos, que representan el imperio del falo, mientras que en las ciudades cretenses, la última civilización matriarcal del Mediterráneo, el lugar más sagrado estaba presidido no por el falo, sino por el ónfalos, el ombligo, que significa que todos somos nacidos y nacidas de mujer. Nuestra marca originaria de donde venimos, porque el útero es anterior a cualquier falo que valga. O los monumentos al soldado desconocido, pero nunca a las madres que parieron a esos soldados. Hay que seguir deconstruyéndolo todos, los símbolos y los mitos. Otra desposesión a la que no deberíamos estar dispuestas es a esa explotación de los úteros de las mujeres más pobres, solo para satisfacer los sueños más húmedos de los patriarcas. Ya en la tragedia Hipólito de Eurípides, clama desde el odio más profundo a las mujeres, y a Fedra en concreto. Oh Zeus, ¿por qué trajiste a la luz del sol para los hombres ese metal de falsa ley que son las mujeres? Si deseabas sembrar la raza humana, no debías haber recurrido a las mujeres para ello, sino que los mortales, depositando en los templos ofrendas de oro, hierro o bronce, debían haber comprado la simiente de los hijos, cada uno en proporción de su ofrenda, y vivir en casas libres de mujeres. En proporción de su ofrenda, oro, más rubitos con los ojos azules, luego ya más morenitos, en fin. El feminismo de la diferencia trata la violencia contra las mujeres de otro modo. Primero, no es una violencia de género. ¿De qué género? Del otro. Y segundo, la violencia, tanto física como psíquica, tiene su origen en la violencia simbólica. No se trata de paliar las otras violencias con leyes solamente, sino de profundizar en esa violencia simbólica en casi todas las manifestaciones culturales.
en imágenes, en comportamientos totalmente naturalizados. Sin violencia simbólica no existirían las otras violencias. Esa violencia simbólica reside en el imaginario atávico masculino, que se va reciclando en el imaginario hegemónico de cada época y cultura. Por eso decía Fátima Mernissi aquello de que lo que para las musulmanas es el velo, para las occidentales es la talla 36. Como veis, la agenda para el feminismo de la diferencia es muy radical y en eso tenemos que unirnos las de la igualdad y las de la diferencia, en ir a la raíz de los asuntos, problematizando los problemas, deconstruyendo los conceptos, creando cultura propia, porque lo contrario de igualdad no es diferencia, sino desigualdad. Y teniendo muy claro que los derechos no son aquello que alguien nos puede dar, sino aquello que nadie nos puede quitar. Pero hay que tener en cuenta ahora que nos debatimos con la cultura queer, que Judith Butler, la gran sacerdotisa de los estudios queer, que su libro fundacional, El género en disputa, tiene un subtítulo: El feminismo, la subversión de la identidad. Pues la igualdad no es un tema de discusión para el pensamiento queer, porque es un término de consenso con el que todos estamos de acuerdo, sino el de la diferencia, que parte de nuestra identidad sexual, una identidad ontológica del cuerpo, arraigada en un cuerpo sexuado de mujer. La diversidad de los géneros ha sustituido a la identidad de mujer. Porque claro, si ya no hay binarismo porque no hay identidad, pues la diversidad es múltiple. Y con esa diversidad nos han englobado a las mujeres a las que ya ni siquiera se nos nombra. Bueno, total, que como se va acercando el tiempo, tengo que resumir. Esta es la agenda. A ver, no somos uno, somos dos. Él es lo absoluto y nosotros lo otro, porque queremos ser lo mismo. Si no, no seríamos lo otro, ni ellos el absoluto. Las mujeres tenemos una identidad sexual basada en el cuerpo y una identidad personal como sujetos en evolución. ¿Quién soy y qué soy? O qué soy y quién soy. Dejarnos de victimismos e invertir los indicadores. No vamos a regalar nuestra identidad de mujeres y vamos a defender la obra de la madre. La desobediencia civil, porque la ley natural está por encima de las otras leyes. Practicar la ética del cuidado, que es equidad más allá de la igualdad. Defender la base material de nuestra identidad como mujeres. Crear cultura capaz de deconstruir conceptos patriarcales naturalizados. No permitir la explotación de los úteros por la primacía de los falos. Poner el acento en la violencia simbólica en lugar de en la violencia de género. Combatir la cultura queer, que es el mayor caballo de Troya del feminismo. Y como decía Virgilio en la Eneida, por boca de Laocoonte, decía: Timeo Dánaos et dona ferentes. Temo a los griegos, incluso cuando traen regalos. Ojo con los caballos de Troya. Ojo con esa ley que nos quieren regalar para la liberación de todos los géneros, todos los sexos y todas las diversidades. Bueno, ya hasta aquí. Tendría una agenda muchísimo más larga, pero como no estoy sola, pues estoy encantada de poderos oír a todas. Muchas gracias. Chao.